les traigo más palabras interesantes. Palabras buenas, tristes, pero imprescindibles. Escritas desde el bien, la profesionalidad y la sabiduría. Ayer falleció un gran periodista y escritor, Carlos Hernández de Miguel. El periodismo español está de luto. Carlos estaba a punto de cumplir 57 años cuando la muerte se lo llevó este martes en Huesca. Estaba convencido de que para ser buen periodista hay que ser preferiblemente buena persona. Yo lo comparto, él era las dos cosas. Voy a leerles un poquito resumido y con el máximo respeto el texto que dejó escrito a modo de carta desde el más allá para que sus compañeros del diario.es lo publicaran tras su muerte, y así lo han hecho. Palabras de enorme interés humano. Verán, Carlos decía así. Descansa en paz. Una vez más, gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Gonzo. Hablas en el libro de 296 campos de concentración distribuidos por todo el territorio. La pregunta es, ¿de dónde surge la idea de construir estos campos y cómo se hizo para distribuirlos por España? Bueno, fue una herramienta más del sistema represivo y de exterminio ideológico diseñado por el franquismo y además diseñado incluso antes de la propia sublevación. Ya en abril del 36, varios meses antes del golpe de Estado, el general Mola envía unas directrices a todos los militares que están preparando el golpe de Estado en la que lo que dice textualmente es que hay que crear una atmósfera de terror y hay que fusilar
fusilar, y lo dice así textualmente, a toda aquella persona que secreta o públicamente apoye al Frente Popular. Luego ya se produce la sublevación y lo que se hace es aplicar esa estrategia. Y ahí los campos de concentración empiezan por eso a crearse apenas 24 horas después, que se abre el primero en Celuán, en el antiguo protectorado de Marruecos, y ya el 20 de julio de 1936 el propio Franco envía una orden a todos los militares sublevados diciéndoles que abran campos de concentración y además aclara alejados de los núcleos urbanos, alejados de las localidades, para que no hubiera testigos incómodos que vieran lo que allí ocurría. ¿Cuál es la diferencia entre los campos de concentración, las cárceles, los batallones de trabajos forzados o otros centros de trabajo como podía ser el del Valle de los Caídos? Es que el sistema represivo franquista era casi infinito. Entonces el sistema concentracionario, que estaba formado por los campos de concentración y por los batallones de trabajos forzados que se formaban en los propios campos de concentración. Y en estos casos, y pasaron entre 700.000 y 1 millón de españoles por ellos, estamos hablando siempre de personas contra las que no hay ningún tipo de acusación, que no han sido juzgados, que no han sido acusados absolutamente de nada. Se trataba simplemente o bien de prisioneros de guerra, en su mayor parte, o de presos políticos que han sido detenidos por tener algún tipo de vinculación con organizaciones republicanas o por ser maestros de escuela o por cualquier otro motivo, en cualquier caso ideológico. Siempre ha habido bastante cautela a la hora de ponerle un nombre a estos lugares, sobre todo cuando hay que llamarlos campos de concentración. Sin embargo, veo que tú no tienes ninguna duda. Claro, no tengo ninguna duda porque es que era Franco y eran los militares franquistas los que los llaman así. O sea, yo me he ceñido precisamente, y en estos 300 campos de concentración que he documentado, son aquellos campos de concentración que el propio régimen define como tal, como campos de concentración. ¿Cuáles eran las condiciones de vida en estos campos de concentración? Lo primero, que les trataban como animales. Había un proceso de deshumanización. Les rapaban al cero, les quitaban todas las pertenencias y empezaban todo tipo de humillaciones. Y en general lo que había era un hambre atroz, que es lo que más recuerdan todos los prisioneros que pasaron por los campos de concentración, malos tratos y el miedo permanente a ser asesinados, porque eran campos también en los que se exterminaba, en los que se mataba. ¿Y en la represión era igual para todos los prisioneros o había tratos distintos en función de quién fuese cada uno? Había diferencias. De hecho, una tarea fundamental en los campos de concentración es la clasificación. Así lo llamaban las autoridades franquistas. ¿Qué es lo que hacían? Investigar a cada prisionero. Y a partir de ahí se les clasifica básicamente en 3 grupos. Los más señalados, que eran los oficiales del ejército republicano, solo por ser oficiales, y aquellos miembros más destacados de las organizaciones republicanas. Para todos ellos era o asesinato inmediato en el propio campo o eran enviados a consejos de guerra sumarísimos, donde sin ningún tipo de posibilidades de defenderse, porque se les juzgaba de 20 en 20, de 30 en 30. Iban o bien al paredón o bien a pasar largas penas de cárcel. Luego había un segundo gran grupo, que eran considerados desafectos también al régimen, pero que de alguna manera se consideraban recuperables, entre comillas. Se les tenía en los campos de concentración sufriendo todo tipo de penurias y eran sometidos a un proceso, además de castigo, de reeducación. Es decir, les intentaban lavar el cerebro a base de charlas patrióticas, les obligaban a cantar el Cara al Sol, todos los himnos franquistas. La Iglesia jugó un papel fundamental, obligándoles a ir a misa, incluso los sacerdotes. Les insultaban desde los púlpitos, llamándoles hijos de Satanás, os merecéis hasta la muerte. Esto lo cuentan los propios supervivientes. Y luego había un tercer grupo, que es el de aquellos que consiguieron demostrar a través de unos papeles que llamaban avales, que en definitiva eran documentos firmados por un jefe de falange, un alcalde o un cura, en los que se decía, bueno, pues que este hombre realmente era afín al movimiento, su familia va a misa los domingos, etc. Ese tercer grupo acababa siendo liberado y, si estábamos todavía en periodo de guerra, realistado a las filas del ejército franquista. Aparte del libro, tu investigación también te ha llevado a publicar una web con los campos de concentración. Cuando me enteré, la duda que me asaltó es, ¿no había un mapa hecho ya de estos campos por un organismo oficial de nuestro Estado? Nada. ¿Es la primera vez que alguien se dedica a investigar dónde están y lo pone en un mapa? Sí, ha habido investigaciones anteriores y algunas buenísimas. La primera de Javier Rodrigo, el historiador, que ya la hizo en el año 2005, y también ha habido grupos que han hecho por su cuenta, ¿no? Grupos de historiadores que... Pero desde la administración nada. Desde la administración pública no se ha hecho absolutamente nada. Esa es la pregunta. ¿Por qué algo de tal magnitud ha sido silenciado durante todos estos años? Yo puedo comprender, no sé si justificar, pero comprender que en la transición no se recuperara la historia real de este país. Porque es verdad que había una amenaza permanente de golpe de Estado y que nuestra democracia llegó tutelada por el franquismo. En fin, a nuestro rey lo eligió como sucesor el dictador, eso es así. Lo que ya sí que no puedo entender es que a partir de
siendo generosos, 86, con mayoría absoluta de Felipe González, sin ningún tipo de amenaza de golpe de Estado, que en aquel momento nos hubiera puesto a España en el mismo lugar que Alemania o que el resto de naciones se había puesto 40 o 50 años antes, ¿no? Y yo creo que debido a eso es a lo que todavía hoy tenemos que seguir boxeando con el fantasma de Franco, a que los políticos de aquella época no hicieron su trabajo. ¿Hay alguna forma de resarcir a esta gente? El problema es que quedan tan pocos. Es que se han muerto prácticamente. Aunque sean los que están vivos 99,9%. en nombre de todos, pero... Claro, yo creo que la mejor forma, y algunos de ellos me lo han dicho, es que se conozca la verdad. Está muy bien que se les haga un homenaje, por supuesto, y un reconocimiento, pero que se conozca la verdad, porque es que encima esta gente ha sido criminalizada. Se nos metió en la cabeza durante los 40 años de la dictadura y no se corrigió después en democracia que algo habían hecho, que eran poco más o menos que criminales. Si eran nuestros abuelos, yo lo digo además en el arranque del libro, preguntar a vuestros abuelos, a vuestros bisabuelos, porque es muy probable que alguno de ellos sea el protagonista de esta historia, porque pasaron entre 700.000 y 1 millón por estos campos. El mejor homenaje, que se conozca la verdad. Yo creo que con eso, sobre todo los que no están, estarían encantados de ese último homenaje, aunque sea tardío, por parte de nuestra democracia. Carlos Hernández, aunque su trabajo y su prestigio son ampliamente conocidos, es ese periodista que, en palabras de la compañera y amiga Olga Rodríguez, ha vivido casi todo. Ha estado en guerras, fue testigo del asesinato de José Couso por parte de las tropas estadounidenses en Irak, es un investigador infatigable sobre las víctimas del franquismo, con varios ensayos publicados con mucho éxito, y es un experto en las deficiencias que las hay, muchas todavía, de la memoria democrática en España. Mucho trabajo y mucho compromiso con los derechos humanos, tanto que es imposible resumirlo en pocas palabras, así que hablemos, Carlos, ya de tu no novela, que es una delicia angustiosa, si me permites el oxímoron, y por la que te felicito de verdad con el corazón en la mano. Una prestigiosa periodista del futuro, más de un milenio después del año en que estamos, te hace llegar un manuscrito y tú decides editarlo. ¿Por qué crees que es tan importante conocer ese testimonio escrito de Anne Watts, la periodista protagonista de tu no novela? Pues fíjate, empiezo, aunque parezca que no tenga relación, solidarizándome contigo porque tiene relación. Es decir, todo este acoso que ahora estáis sufriendo, lo llevamos sufriendo muchos periodistas hace mucho tiempo, pero ahora especialmente lo estáis sufriendo y ya directamente de forma violenta en vuestras carnes unos cuantos, ¿no? Como tú, como Maestre, como Silvia Inchaurrondo, en fin, como tantos otros colegas por parte de agitadores ultraderechistas, lo que demuestra es que estamos en una nueva fase, una fase de un cambio de ciclo a nivel global y que me temo que nos va a llevar a un debilitamiento mayor de las democracias y probablemente a un triunfo de esa ultraderecha mundial que está muy coordinada, muy activa, muy crecida y sin ningún tipo de complejos. El objetivo precisamente de esta no novela, como yo la defino, es alertarnos de este tipo de cosas, y lo hace una periodista, efectivamente, desde el futuro, que nos dice lo que nos va a ocurrir desde hoy hasta dentro de no demasiado tiempo, si no ponemos las medidas para evitarlo, sobre todo si no legislan nuestros gobernantes y no se defienden de una vez, porque las democracias están siendo, desde mi punto de vista, muy ingenuas a la hora de vacunarse contra esta violencia, esta amenaza creciente que es la ultraderecha mundial, que además, y eso también se habla mucho en este libro, tiene un aliado poderosísimo, que son las grandes tecnológicas, como estamos viendo estos días previos a la toma de posesión de Trump. Y tú has mencionado algo que para mí es muy importante. Los que desde hace años alertábamos del riesgo de ese fascismo creciente, nos llamaban exagerados, nos llamaban alarmistas, nos decían que estábamos, en fin, en otro mundo. Bueno, pues hemos visto que los que estaban en otro mundo precisamente eran todos esos que nos criticaban, ¿no? Por prevenir sobre lo que podía ocurrir. Y sin embargo, pese a que ahora es verdad que ya existe una mayor concienciación sobre este gran problema, yo sigo viendo que de momento lo único que hacemos es hablar.
Y evidentemente los periodistas tenemos que denunciar, los ciudadanos tienen que opinar, pero lo que tenemos que hacer es presionar a nuestros gobernantes, que son los que tienen posibilidades de hacer algo para evitar seguir por el camino. Tú lo has dicho, de eso se habla también mucho en la no novela, ¿no? Y es cómo se permite que en estas redes sociales, que en Internet en general, se cometan todo tipo de delitos. Tú decías el odio, evidentemente lo más grave y demás, pero es que en estas redes sociales como X, por ejemplo, hay distribución de pornografía infantil impunemente. Si tú se te ocurre en el canal de Público, en el periódico, difundir pornografía infantil, o sea, al día siguiente a ti te han detenido, en este caso tú eres no la directora, pero vamos, eres la jefaza, digamos, Sí. de Público, pero si fueras un redactor también te tendrían, o te detendrían a ti porque hay una responsabilidad en cascada, obviamente, ¿no? Por Absoluta. hacer Y, ese tipo de no, y cosas. normal que me detuvieran. Obviamente, ¿no? Y sin embargo, en estas redes sociales, bueno, para empezar, es casi imposible localizar al que lo hace porque es anónimo, porque además luego estas grandes tecnológicas no colaboran habitualmente con la Lo que justicia. ocurrió con Telegram. Evidentemente, cuesta muchísimo que colaboren con la justicia y no pasa absolutamente nada, no, perdone. O sea, aquí los gobernantes tienen que dejar bien claro, y si no, legislar para ello, que es tan culpable el que graba. En este caso estábamos hablando de pornografía infantil, pero podemos hablar de violaciones, de delitos de odio, de asesinatos, de cualquier otra cosa, como el que ayuda a difundirlo. Eso no tendría tantísima gravedad, esas grabaciones de pederastia, si no se difunden a miles de personas a través de estas herramientas de Telegram, de X y de otras redes sociales y aplicación de mensajería, con lo cual tienen que ser corresponsables, tienen que pagar por ello y por lo tanto hay que presionarles si hace falta, con la amenaza de cierre, por supuesto que sí, con la amenaza de cierre, si no toman medidas para evitarlo y por supuesto que con responsabilidades penales si al final siguen difundiendo este tipo de contenidos, ¿no? Y eso se extiende de esos delitos tan graves a estos otros que son igual de graves de otro nivel, pero igual de graves porque al final el odio, los bulos y demás van contra la base misma de nuestra democracia. Es decir, son mensajes, podemos decirlo abiertamente, golpistas, de incitación a la violencia, de incitación al guerra civilismo. No solo aquí, sino en el Reino Unido lo hemos visto con mensajes del propio Musk. No tienen ningún tipo de consecuencias. Y hay algo muy paradójico también, Ana, y es que es verdad que de boca nuestros gobernantes, desde Pedro Sánchez al primer ministro británico, ya arremeten contra Elon Musk, pero es que a veces arremeten contra Elon Musk en un mensaje en X, que es la red social que controla Elon Musk. Hay una contradicción absoluta y brutal, es decir, hay que ir a la lucha contra esta gente si no cambia de rumbo, que no tiene pinta de que vaya a cambiar, No. porque es la única forma de defenderlo.